es una película que tuvo una excelente acogida de público, de crítica, muy comentada, pero que para mí será siempre una película inacabada, ¿no? Un rasgo que no siempre se recuerda, ¿no? Cuando se comentan sus imágenes, ¿no? Pero es algo tan evidente, o sea, es decir, su carácter inacabado, incompleto, está en las imágenes, sencillamente. Es una evidencia que no se puede negar. Lo primero que tendría que decir es que esta película nunca estuvo dividida en dos partes, ¿eh? Ni lo estaba como argumento en el cuento original, ni lo estaba en el guión. O sea, el desarrollo dramático establecía una línea de continuidad absoluta. El hecho de que se haya hablado de una primera parte y de una segunda parte no se corresponde con el proyecto original, que no lo contemplaba. La película se empezó a rodar un 6 de diciembre de 1982 en Ezcaray, Logroño, y debo decir que en la época menos adecuada por clima. Los días son extraordinariamente cortos en el mes de diciembre, como sabemos, lo cual afectaba de una manera particular a la historia, por cuanto que esta historia se desarrollaba a lo largo de todas las estaciones del año y a lo largo de una serie de años. Pero en fin, la película se empezó en diciembre. El plan de trabajo incluía 81 días de rodaje, 81, y la película fue interrumpida por la producción cuando se llevaban 48 días de rodaje, es decir, que todavía quedaban 33 días de rodaje. Estábamos justo a punto de salir para Carmona, Sevilla, era un fin de semana, para continuar el rodaje allí de la película, la parte del guión que se desarrollaba en el sur. Factores que han podido influir en la decisión de la productora, no me cabe duda que los económicos. En la segunda semana de rodaje, Elías Querejeta, el productor, acudió a Santo Domingo de la Calzada y me anunció, con un cierto acento de gravedad, que la financiación de la película, que procedía en principio de Televisión Española, era problemática, porque en esos días se había producido un cambio en la dirección general y el nuevo director, al parecer, no lo sé con exactitud, no estaba dispuesto a asumir en principio los compromisos no firmados del anterior director, por los cuales el sur iba a tener, en concepto de derechos de antena, pues una retribución económica importante. Una vez la película, el rodaje interrumpido, la primera manifestación pública que aparece en la prensa procede de la productora indicando que con el material rodado se podía ya montar una muy interesante película y que lo que quedaba de rodar era la parte más floja del guión. Se imponía continuar el montaje y yo lo continué sobre la base de un acuerdo con Elías Querejeta, un acuerdo firmado en que los dos nos comprometíamos a seguir trabajando
para completar el proyecto original. Y sobre la base de este compromiso, yo hice el montaje definitivo de lo que hoy es el Sur. Yo no quería, con una película inacabada, ir a ningún festival de cine. Yo esperaba continuarla, completarla. Pero la película se pasó a Gilles Jacob, director del festival, que vino a Madrid, en Interloc, sin acabar, y al hombre le conmovió muchísimo la proyección. Hizo unas manifestaciones muy elogiosas que trascendieron a la prensa. Gilles Jacob invitó a la película a participar en el festival, si bien el último día y en el último lugar de la competición. Yo le escribí una carta, tenía una cierta confianza con él y le dije que yo no iba a asistir al festival porque esperaba completar la película, que la película era para mí una obra inacabada. Pero la película fue al festival. El mismo día del pase, se pasaba por la noche, por la mañana me telefoneó desde Cannes Pilar Miró. Durante una hora trató de convencerme para que asistiera a la proyección. Pilar era amiga mía, estaba recién incorporada a la Dirección General de Cine y utilizó todas sus dotes de persuasión, que eran muchas. Yo le dije que era ya demasiado tarde, pero ella me insistió: haz el favor, vete al aeropuerto, compra un billete y preséntate aquí. Salí de mi casa con lo puesto, fui a Barajas, compré un billete y a primera hora de la tarde estaba en Cannes. En la rueda de prensa yo no quise comentar ninguno de los problemas de la película, ni su carácter inacabado, porque Elías Querejeta no estaba presente. Y sin estar él presente, dije que no tenía en estos momentos nada que decir. Inmediatamente la película se estrenó en Madrid, tuvo un muy buen éxito de público y la reacción de la crítica fue entusiasta. Esto, que es tan positivo y tan de agradecer, habría una fisura, hacía día a día más problemático el hecho de la continuidad del proyecto. Porque las manifestaciones de la crítica, un poquito exageradas, casi sacralizaban ya lo que había. Elías Querejeta, al amparo de esta acogida, fue muy contundente. Declaró que la película estaba muy bien así y que el asunto de su inacabamiento era un asunto para eruditos. Y ahí ese fue el desenlace. Yo creo que gran parte de lo que pasó con esta película solamente puede ser entendido desde la consideración de un hecho: que Elías Querejeta y yo éramos amigos. Y bueno, yo creo que eso fue determinante. Que
falta en la película, o qué iba a ser esta película en su totalidad. Pues iba a ser una historia donde el sur no iba a quedar reducido a unas cuantas postales, sino que se iba a ver de verdad. Yo he vivido largas temporadas de mi vida en Andalucía. Por tanto, tenía una relación afectiva muy grande con las gentes y el paisaje que la cámara iba a ofrecer. Ahora, lo que se quiebra con la falta de esa segunda parte era la dimensión moral del relato, el elemento de iniciación y de conocimiento que tiene toda la historia. Porque Estrella, viajando a Andalucía, cumplía el viaje que su padre nunca pudo hacer. Y al cumplirlo obedecía el mandato paterno. ¿De dónde brotaba ese mandato? Del gesto postrero de un hombre que la última noche de su vida deja debajo de la almohada de su hija el objeto que más les unió en el pasado, un péndulo. Ese acto la comprometía, en cierto modo. ¿A qué? A hacer ese viaje al sur para descubrir la vida secreta de su padre, la otra parte de su identidad. Y en ese descubrimiento totalizaba una experiencia, se reconciliaba con la figura paterna. ¿Qué es lo que encontraba en el sur? Pues que encontraba el paisaje de la infancia y la adolescencia de su padre. Y encontraba el fruto de la historia de amor secreto de este hombre, un hermano, que venía a subrayar el carácter también, insisto una vez más, de simetría argumental. Había un norte, había un sur, un hijo en el sur, una hija en el norte. Toda la narración llevaba a un acto de reconciliación, de comprensión, de maduración por parte del personaje. Y de una pequeña historia de amor, un apunte, que era la relación amorosa entre los dos, donde latía el tema del incesto. El chico nunca reconocía que Estrella era su hermana, no podría reconocerlo, no era ese nivel. Un chico al que durante toda su vida las gentes de su alrededor, su familia, le han contado que su padre murió antes de que él naciera, ¿no? Y que ha crecido más o menos feliz, educado por su tío, Fernando Fernán Gómez. Y qué terrible para una chica encontrar a su hermano, saber que es su hermano, pero ¿cómo se le puede decir a un muchacho de 14 años? No es cierto, te engañaron, tu padre vivía hasta hace 15 días, pero se ha suicidado. Eso es tremendo, ¿no? Entonces lo que surgía ahí era el tema de la piedad. Y el desafío de la película era comunicar al espectador, renunciando a la palabra, a través de la piel, de la mirada, del tacto, de que esos dos seres humanos, jóvenes, estaban unidos por una gran fraternidad que iba más allá del hecho de la sangre. Más allá. Pero no había un reconocimiento explícito de decir, ah, somos hermanos. No, era todo insinuado. Pero ese reconocimiento estaba latente, porque el último día, en la penúltima secuencia, en Andalucía, cuando los dos chicos se despedían, ella, Estrella, le regalaba al chico el péndulo de su padre. Y él lo aceptaba.
Y entonces, en una estación abandonada de Carmona, de donde ya no salía ningún tren, donde la hierba ocultaba ya las vías, en el vestíbulo de esa estación abandonada se producía la escena primordial de la transferencia. Estrella entregaba el péndulo a su hermano y él preguntaba, ¿y esto para qué sirve? Y ella se lo explicaba. Se pueden adivinar cosas, ¿sí? Si tienes poderes. ¿Y tú crees que yo los tengo? Es exactamente el mismo diálogo. Entonces, en ese vestíbulo, en el final, Estrella iniciaba a su hermano de la misma manera que la inició su padre, repitiendo las mismas palabras. Lo primero que tienes que hacer es cómo se coge el péndulo. Y consumaba en la aceptación todo un itinerario de conocimiento. En correspondencia, el chico le daba para el viaje un libro para el viaje, un libro que había sido de su tío. Su tío era Fernando Fernán Gómez, que era, en la película, hacía personaje de profesor en el Instituto de Segunda Enseñanza de Carmona, un personaje muy andaluz que vivía con su hermana, Laura Quintana, Irene Ríos, Aurore Clemán, los dos, en una vieja casa de Carmona que se caía a pedazos, ¿no? Un fin de raza, ¿no? Pero la historia de Fernando era especialmente importante para mí porque era un personaje que tenía para todo el mundo el estigma de la cobardía. Su historia era la historia de un hombre que, llevado a la primera línea de fuego para combatir en una guerra civil, la española, llevado a la fuerza contra los que eran los suyos, él no admitía esa dialéctica, este horror, y antes de entrar en combate se pegaba un tiro, o se había pegado, era su leyenda, un tiro en la mano. Habían estado a punto de fusilarlo, lógicamente, y era la familia de Omer Antonucci, los Arenas, los que le habían salvado del paredón. Era muy importante para mí este personaje porque resumía en sí cierta dialéctica de la guerra civil que me parecía muy importante recordar. La historia de aquellos hombres que se vieron forzados por las circunstancias, por una simple cuestión de supervivencia, a asumir un compromiso que no era el suyo. De ahí su especial vivencia del horror. Gente escindida, derrotada para siempre, ¿no? Pues este personaje, con su estigma de la cobardía, era el personaje más ejemplar de la historia. Había educado a este chico y le había iniciado pues, en el conocimiento, por ejemplo, de los libros de aventuras, de la literatura, etcétera, ¿no? De tal modo que en el sur había un sur más remoto, evocado a través de los libros de viaje, digamos un sur del sur, que era ya el mito literario del sur. Aparecía depositado en las islas de los mares del sur y nutrido de los textos, de los cuentos, de las novelas, particularmente de Robert Louis Stevenson. De tal modo que el chico, cuando después de aceptar el péndulo le daba a ella en correspondencia un libro para el viaje, pues le entregaba este libro que tengo aquí. Es el primer libro de viajes que yo creo que leí. Es una edición del año 45 y se llama Islas del Sur. Es una traducción sui generis del original, porque el original es En los mares del sur. Pero no sé por qué lo tradujeron así.
Entonces Estrella, en el tren de regreso al norte, cumplida su misión, abría el libro y las últimas palabras que se escuchaban en esta película se escuchaban en la voz de Fernando Fernán Gómez. Hay en el mundo unas islas que ejercen sobre los viajeros una irresistible y misteriosa fascinación. Pocos son los hombres que las abandonan después de haberlas conocido. La mayoría dejan que sus cabellos se vuelvan blancos en los mismos lugares donde desembarcaron. Hasta el día de su muerte, a la sombra de las palmeras, bajo los vientos alisios, acarician el sueño de un regreso al país natal que jamás cumplirán. Esas islas son las islas del sur. Cuentan que en ellas estuvo en tiempos el paraíso.